Doña Beatriz me arrojó un cheque de 5 millones de euros, exigiéndome que desapareciera de la vida de Victoria para siempre. No dudé ni un instante. Pasé 5 años al lado de Victoria, le entregué los mejores años de mi juventud. Esos 5 millones, en realidad, no me parecieron tanto por todo ese tiempo. La noticia de mi partida no tardó en llegar a oídos de Victoria. Más tarde me enteré de que, el día que ella vino a buscarme, canceló incluso su reunión de negocios más importante. Cuando Victoria llegó al apartamento que ella misma me había comprado, yo ya estaba haciendo las maletas. ¿Qué significa esto?, preguntó ella con el rostro desencajado y una expresión sombría. Después de tantos años juntos, sabía perfectamente que esa mirada significaba que estaba furiosa. Señora Vega, me han pagado 5 millones por dejarla. ¿Tan difícil es de entender? La miré con una sonrisa, intentando mantener la compostura para no parecer patético frente a ella. Como era de esperar, mis palabras solo sirvieron para enfurecerla aún más. Si te vas ahora, no te atrevas a arrepentirte, dijo ella entre dientes antes de dar un portazo y marcharse. A decir verdad, Victoria me había tratado bien todos estos años, al menos en lo material. Me había mantenido como a un gigoló consentido. Coches de lujo, relojes de marca, nunca me faltó nada. Si me hubiera quedado con ella, habría obtenido mucho más que 5 millones. Pero simplemente me había hartado. De no ser por el reciente rumor de que Santiago regresaba del extranjero, casi habría olvidado quién era yo en realidad. Un simple sustituto. Santiago es el prometido oficial de Victoria. Él era el partido ideal que doña Beatriz siempre quiso para su hija por su igualdad de clase social. Terminé de empacar en menos de media hora y salí del apartamento sin tener un rumbo fijo. Terminé en casa de mi amigo Javi, pero tuve la mala suerte de encontrarlo con su nueva novia. Verlos tan acaramelados me hacía sentir como un estorbo. Javi me miró con cierta disculpa, pues aparecí sin avisar. Así que, por cuenta propia, decidí irme a un hotel. Era un lugar al que solía venir con Victoria cuando ella bebía de más en sus compromisos sociales. Nos registrábamos allí para que ella descansara. Victoria tiene gran resistencia al alcohol y rara vez pierde los papeles en público. Pero cuando se emborracha de verdad, nadie puede controlarla, excepto yo. Su secretaria siempre me llamaba cuando ella perdía la cuenta de las copas. Mientras hacía el registro en recepción, la recepcionista me reconoció de inmediato. ¿No viene con la señora Vega hoy?, preguntó con una sonrisa. Negué con la cabeza y respondí con total naturalidad. La señora Vega y yo ya no tenemos nada que ver. La chica se quedó cortada. Probablemente no esperaba una respuesta tan directa. Después de todo, nuestra relación era un secreto a voces en la alta sociedad. Victoria era la famosa soltera de oro del mundo empresarial, y yo no era más que el mantenido que ella pagaba para entretenerse. Una vez en la habitación, me serví una copa, puse algo de heavy metal para relajarme. A Victoria le horroriza el rock. Dice que es puro ruido. Cuando estábamos juntos, yo siempre terminaba escuchando la música suave que a ella tanto le gusta. Pero ahora, con el alcohol caro y la música a todo volumen, sentía que algo faltaba. Me pasé 3 días encerrado en el hotel hasta que Javi vino a buscarme. Javi, al saber que lo mío con Victoria había terminado, pidió permiso a su novia para llevarme de viaje y despejar mi mente. Pero el día antes de partir, surgió una urgencia en su empresa. Lo que iba a ser un viaje de colegas terminó siendo una aventura en solitario. Me fui solo a Chiang Mai, en Tailandia. Justo antes de despegar, recibí una llamada de Victoria. El teléfono no paraba de sonar hasta que una azafata me recordó que debía apagarlo por el despegue. Justo antes de hacerlo, entró un mensaje de ella. Solo lo diré una vez. Cuando termines con tu berrinche, vuelve. Al leer esas palabras, los recuerdos de hace 4 años me golpearon de golpe. Llevaba 1 año con ella cuando me enteré de la existencia de Santiago. Esa noche bebí como un loco y, por primera vez, le monté una escena. Ella estaba en el despacho trabajando tras su enorme escritorio, manteniendo una videoconferencia internacional con una frialdad fascinante. Yo regresé del bar completamente ebrio. A Victoria nunca se la interrumpe cuando trabaja, pero esa noche, envalentonado por el alcohol, rodeé su cintura con mis brazos, le besé la zona sensible de la clavícula y, con despecho, le pregunté qué era más importante, si su trabajo o yo. Esa noche se enfadó de verdad. Me lanzó una mirada gélida. Te lo repito, estoy trabajando. Fuera. Yo intenté continuar, pero sus guardaespaldas aparecieron y me echaron de la villa. En cuanto me vi fuera, empecé a arrepentirme. Aquella zona residencial es muy aislada, especialmente de madrugada. Era un lugar donde no pasaba ni un alma. Con el móvil sin batería, me sentía un idiota buscando problemas. Iba por mi 15º cigarrillo al borde de la carretera cuando Victoria apareció buscándome. No se veía nada contenta. Se acercó a mí con un camisón de seda de tirantes finos. ¿Ya terminaste con tu berrinche?, preguntó. Yo,
con el cigarrillo que ella tanto detestaba en los labios. Iba a responder con insolencia, pero solté un estornudo involuntario. Debía de verme tan ridículo que ella no pudo evitar reírse. Fue la primera vez que me tendió la mano con ternura, pero en aquel entonces yo era demasiado orgulloso y la rechacé con brusquedad. Su mano se quedó suspendida en el aire. Se sintió realmente ofendida. Me miró de reojo y dijo: te lo advierto por última vez, cuando termines de hacer el tonto, vuelve, y Victoria siempre cumple lo que dice. Se dio la vuelta para marcharse. Dame las llaves de mi coche, le grité. El coche lo compré yo, replicó ella fríamente. Si no piensas volver, olvídate del coche. En ese instante, la realidad de nuestra relación me golpeó con fuerza. El reloj que llevaba, el coche que conducía, la ropa de marca, todo me lo había dado ella. Al verme callado, Victoria se detuvo, se giró y volvió a tenderme la mano. Desde entonces, me convertí en el hombre más dócil a su lado, y así pasaron 5 años. Guardé el móvil y suspiré. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Tras 2 horas de vuelo, aterricé en el aeropuerto internacional de Chiang Mai, pero la mala suerte me perseguía. Nada más llegar, me robaron la cartera. En la comisaría, la policía tailandesa me miraba de arriba abajo, fijándose en mi ropa de diseñador de alto valor. Sus miradas parecían decir: con esas pintas, ¿a quién iban a robar si no a ti? Sin hablar el idioma, sin dinero y sin documentos de identidad, no tenía forma de demostrar quién era. El oficial me pasó un teléfono para que llamara a alguien. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era niño. Me crió mi abuela, pero ella falleció antes de que yo pudiera devolverle todo su esfuerzo. El año que murió mi abuela conocí a Victoria. Fue como un rayo de luz en medio de mi oscura existencia. Sin más remedio, la llamé, marqué su número una y otra vez, pero el tono de llamada solo me recordaba que esa luz que una vez me iluminó se había extinguido de mi vida. No recordaba el número de Javi y la paciencia del policía se agotaba. Por suerte, a media tarde, una joven china me salvó. Se llamaba Blanca. Estaba allí por unos trámites y, al verme tan desamparado en un rincón, decidió ayudarme. Usó su fluido tailandés para mediar con los oficiales. Al salir de allí, conseguí un número nuevo y corté todo contacto con Victoria. Sin embargo, a veces veía noticias suyas en internet. Santiago acompañándola de compras, él mirándola con adoración, ambos inaugurando hoteles. Se hablaba de su inminente boda del siglo. Yo decidí quedarme en Chiang Mai. Blanca y yo nos hicimos grandes amigos. Gracias a ella, conseguí trabajo en una empresa de comercio exterior. Durante los 5 años que fui el mantenido de Victoria, sentí que había perdido la capacidad de valerme por mí mismo. Entre el idioma y el volumen de trabajo, Blanca fue mi mayor apoyo. Éramos 2 almas errantes buscando consuelo el uno en el otro, pero nadie nos advirtió que 2 soledades juntas no siempre traen calor. En un balcón con vistas a la ciudad, le pregunté a Blanca por qué seguía allí. Me miró con una tristeza profunda en los ojos. Era el Festival de las Linternas, con el cielo lleno de farolillos y la luz ámbar reflejada en su rostro. Me contó su historia. Venir a este festival era el último deseo de su novio fallecido. Decía que pedir deseos a los farolillos flotantes funcionaba de verdad. Sé que al decir eso pensaba en él, pero él nunca llegó, murió en sus brazos. Nunca he sido creyente. Pero en ese momento junté las manos y, con toda mi fe, le pedí al cielo una sola cosa: olvidar a Victoria. Los días pasaban entre mucho trabajo y lidiar con un jefe baboso que intentaba propasarse conmigo usando cualquier excusa laboral. Hacía bromas de mal gusto, así que Blanca decidió aparecer en la oficina y fingir que era mi novia. Mano de santo, no volvió a molestarme. Disfruté de la tranquilidad hasta que, tras casi 2 años en Tailandia, la empresa me asignó una misión: regresar a China para negociar un proyecto importante. Regresé con unos compañeros tailandeses. Al aterrizar, la empresa cliente ya tenía todo organizado para llevarnos al hotel. Era el hotel donde solía hospedarse Victoria. Me quedé paralizado en la entrada mientras los recuerdos me golpeaban como una marea. Solo cuando vi que la recepcionista era otra persona, pude relajar la mano que apretaba mi maleta. Bienvenido, señor Castillo. Pase, señora Vega. A mitad del registro, oí pasos apresurados a mi espalda. Volví a ponerme tenso al instante. Un aroma familiar inundó mis fosas nasales. Era el perfume que yo mismo le había fabricado Victoria. Ella no solía usarlos, pero yo lo creé especialmente para ella en mi época de obsesión por las fragancias. Olía a flores frescas al amanecer. Sin embargo, mientras estuve con ella, jamás se lo puso. Sentí que la persona detrás de mí se detenía un segundo, pero el aroma se desvaneció pronto. Al mirar, vi a Victoria y a Santiago rodeados de gente, perdiéndose tras una esquina. Sabía que podía cruzarme con ella, pero no esperaba que fuera tan pronto. Después de todo, el proyecto era una colaboración entre las familias Vega y Castillo. Había pecado de optimista pensando que el proyecto no era lo suficientemente importante como para que los presidentes se involucraran personalmente. Normalmente, con 2 gerentes habría bastado. Al mediodía, organizaron un almuerzo de negocios en un reservado del hotel. Al entrar,
Vi a Victoria presidiendo la mesa bajo la luz de las lámparas de cristal. Se veía más radiante y sofisticada que nunca tras estos 2 años. Mi jefe, ansioso por cerrar el trato, me instaba a brindar con ella. Durante mis 5 años con Victoria, fui a innumerables galas y bebí mucho en su lugar para protegerla, hasta que terminé en el hospital con una hemorragia gástrica. El médico me prohibió el alcohol, y desde entonces apenas lo probaba, aunque en Tailandia a veces recurría a la bebida para combatir el insomnio y poder conciliar el sueño. Llenaron mi copa. Mi jefe me susurró en tailandés: Mateo, el señor Castillo le da mucha importancia a esto. Ha venido en persona. Tienes que brindar con ellos. Sentí la mirada gélida de Victoria sobre mí a través del cristal de mi copa. Me puse en pie, justo cuando iba a proponer el brindis. Victoria habló: él no puede beber. Sus palabras dejaron a todos mudos. Todos se miraron extrañados y mis colegas me lanzaron miradas llenas de curiosidad. En ese momento, la puerta se abrió y apareció un hombre con un traje de alta costura. Era Santiago Castillo, alto y con rasgos esculpidos. Mis compañeros se quedaron atónitos al verlo entrar. No podían creer el parecido asombroso entre Santiago y yo. Él, sin embargo, actuó con total naturalidad y se disculpó por el retraso con una sonrisa cortés. Me dedicó una mirada profunda. Yo ya no llevaba el pelo largo que a Victoria tanto le gustaba. Ahora lo llevaba recogido de forma más casual, con mi chaqueta vaquera y mi estilo despreocupado. No tenía nada que ver con la imagen impecable de Santiago. Él me miró fijamente, como si nos conociéramos de toda la vida. Dijo: tú debes de ser Mateo. Es cierto que nos parecemos mucho. Mi mano temblaba ligeramente sobre la copa, pero intenté mantener la calma. Al final, le devolví la sonrisa. Señor Castillo, quizás sea usted quien se parece a mí. Lleva el mismo peinado que yo solía tener y viste trajes de la sastrería que yo tanto frecuentaba. Era como ver mi antiguo yo en un espejo. Miré a Victoria, que permanecía en silencio con los labios apretados, y alcé mi copa hacia ella con seguridad. Señora Vega, señor Castillo, brindo por ustedes. Bebí todo el vino de un trago mientras ella fruncía el ceño. Al terminar la cena, salí a esperar a Blanca. Ella había vuelto a China hacía 2 meses. En lugar de Blanca, apareció un Porsche con una matrícula que conocía demasiado bien. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Victoria entre las sombras. Sube, ordenó, como solía hacer, pero olvidaba algo, que yo ya no era aquel Mateo dócil. No se moleste, señora Vega, estoy esperando a alguien. En ese momento llegó el coche de Blanca. Me subí al asiento del copiloto bajo la mirada letal de Victoria y nos alejamos. Blanca miró por el retrovisor y bromeó: vaya, gracias a ti es la primera vez que un coche de lujo me sigue durante todo el trayecto. Es hora de poner a prueba tus dotes al volante, le dije. Ella pisó el acelerador aprovechando el tráfico denso. El Porsche no tenía nada que hacer en ese atasco y pronto la perdimos de vista. Me han contado lo que pasó en la cena, dijo Blanca. Se refería al encuentro con Santiago. No me sorprendió que lo supiera. Mis colegas tailandeses también son amigos suyos. Ya podía imaginarme los cotilleos a mis espaldas. Me limité a sonreír y no dije nada más. Tras un largo silencio, Blanca detuvo el vehículo. Me miró con total sinceridad y dijo: si necesitas ayuda, dímelo en cualquier momento. Desde aquella cena, no volví a ver a Victoria durante un tiempo, por los cotilleos de mis colegas. Me enteré de que estaba muy ocupada con el nuevo proyecto del hotel, un complejo construido exclusivamente para su boda del siglo, con Santiago Castillo. Al mencionar aquello, mis compañeros me lanzaron miradas cargadas de intención. Yo no dije nada, simplemente seguí comiendo. Curiosamente, el hotel me servía todos mis platos favoritos. No hacía falta pensar mucho para saber que Victoria lo había dejado todo indicado. Una semana después, ella vino a buscarme. Acababa de regresar de una reunión con Javi y otros amigos. Me había aseado y estaba a punto de acostarme cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Victoria. Olía a alcohol. Su maquillaje de ojos ya no lucía perfecto y se tambaleaba un poco sobre sus tacones. La acompañaba el secretario Wang, a quien yo ya conocía. Al ver mi expresión de pocos amigos, el secretario Wang dijo con torpeza: señor Mateo, la señora Vega ha bebido demasiado y se empeñó en venir a buscarlo. Cuando Victoria bebe, nadie es capaz de controlarla. Entendía lo que el secretario intentaba decirme. Antes siempre era yo quien se encargaba de ella, pero ahora ya no teníamos nada que ver. Señor Wang, la señora Vega y yo ya no tenemos ninguna relación, le dije con frialdad y me dispuse a cerrar la puerta. Antes de lograrlo, Victoria me sujetó la muñeca. En sus ojos había una angustia que nunca antes le había visto. Aquella Victoria, antes tan soberbia y dominante, parecía ahora un cachorro abandonado, con los ojos enrojecidos. Me suplicó: Mateo, vuelve conmigo, por favor. Al verla así, mi corazón flaqueó por un instante. No obstante, ella me aferró la mano con una fuerza desesperada, recuperando algo de su antigua terquedad. Lo que no sabía era que, por mucha fuerza que intentara hacer, la diferencia física era evidente. Me zafé de su agarre con facilidad, pero ella se negaba a irse. Miré al secretario,
no quería ponerlo en un compromiso. Como el secretario Wang no se atrevía a llamar a Santiago Castillo, saqué el móvil del bolsillo de Victoria. Al hacerlo, mi dedo rozó el sensor y el teléfono se desbloqueó por huella dactilar. Yo mismo había configurado esa huella hacía años, cuando ella estaba de buen humor. En aquel entonces nos llevábamos bien e intentábamos hacer cosas de parejas normales. No esperaba que aún no la hubiera borrado. Al abrir la agenda, mi antiguo número seguía fijado en la parte superior. Deslicé hacia abajo hasta encontrar el contacto de Santiago Castillo. Cuando Santiago respondió, su voz sonó entusiasmada al principio, pero se hundió en la decepción en cuanto reconoció mi voz. Tras colgar, me quedé absorto un momento. Recordé que yo también solía sentir esa inmensa alegría cada vez que recibía una llamada de Victoria. Santiago no tardó en llegar. Era evidente que estaba muy preocupado. Santiago vestía ropa cómoda de estar en casa. Incluso llevaba puestas las zapatillas. Al ver a Victoria en ese estado de embriaguez, sus ojos se llenaron de una preocupación genuina. Después de que Santiago se llevara a Victoria, el secretario Wang se quedó conmigo y me contó muchas cosas. Me dijo que, el año que me marché, Victoria me buscó desesperadamente durante mucho tiempo. Según Wang, la matriarca Elena no dejaba de presionar a Victoria para que se casara con Santiago, pero ella nunca cedió. También mencionó que el apartamento que ella me compró se había mantenido intacto, exactamente como yo lo dejé. Dijo que, en varias ocasiones, encontró a Victoria allí, borracha e inconsciente, abrazada a una botella de alcohol. Al día siguiente, tras terminar la reunión de seguimiento del proyecto, Victoria me interceptó en el aparcamiento subterráneo, bloqueó mi paso y me preguntó, Mateo, ¿tanto me odias? La miré fijamente y respondí con frialdad, por favor, apártate. Intenté seguir caminando, pero ella me agarró del dobladillo de la chaqueta, apretó con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Mateo, dijo ella, te busqué durante demasiado tiempo. Esta vez, no voy a dejarte ir. Victoria siempre cumple sus promesas. No sé qué le dijo a mi jefe, pero me vi obligado a mudarme de nuevo a aquel apartamento. Victoria me propuso un trato. Si al terminar el proyecto yo seguía decidido a marcharme, ella me dejaría en paz. Quizás por un deseo de venganza, o tal vez por pura lástima al verla tan obstinada. Acepté. Aquella Victoria que siempre se mostraba altiva y superior ante mí había cambiado por completo. En cuanto se liberaba del trabajo, me llamaba sin parar. Si no le cogía el teléfono, me enviaba una cadena de mensajes. Me contaba cualquier detalle curioso de su día, como si fuera una adolescente enamorada. Yo, sin embargo, jamás le respondía a un solo mensaje. Al terminar su jornada, corría al apartamento e incluso se ponía a cocinar mis platos favoritos. Ella, que nunca había tocado un fogón, parecía no darle importancia a las marcas de quemaduras de aceite en sus manos perfectamente cuidadas. Se sentaba frente a mí con ojos brillantes, esperando a que probara su comida. Si yo decía que estaba rico, se alegraba como una niña pequeña. Volvió a las andadas de antes. Enviaba al apartamento montones de relojes y artículos de lujo de última temporada. Santiago vino a verme una vez a una cafetería. Estábamos sentados frente a frente. Antes de irse, el camarero nos miró varias veces, asombrado por nuestro parecido. Santiago me exigió que lo dejara estar y que dejara de acosar a Victoria. Miré a Santiago. Cada uno de sus gestos me recordaba a mi antiguo yo. Tú lo sabes perfectamente, le dije. No soy yo quien la busca a ella, sino ella la que me persigue a mí. Al oír mis palabras, el rostro de Santiago se volvió pálido. En ese instante, al verlo de cerca, lo comprendí todo. No era que yo me pareciera a Santiago, era Santiago quien se parecía a mí. Tras un largo silencio, él me preguntó, ¿cuánto dinero quieres por marcharte? Me preguntó por mi precio. Al mirar a Santiago, no pude evitar recordar a doña Beatriz ofreciéndome 5 millones por desaparecer. En ese momento, Santiago se parecía muchísimo a ella. Le di un sorbo a mi café Y. Lentamente. Levanté un dedo. Al ver mi gesto, la tensión en el rostro de Santiago se relajó visiblemente, soltó una carcajada sarcástica. ¿Solo 1 millón? Preguntó. 10 millones, respondí. Sus pupilas se dilataron por la sorpresa al instante. ¿Por qué demonios crees que vales 10 millones? Se burló. Yo sonreí con amargura. Cuando Victoria abortó a nuestro hijo, doña Beatriz me dio 5 millones para comprar mi silencio. Así que ahora, pedir 10 millones no me parece exagerado, ¿verdad? Era evidente que Santiago no sabía nada de aquello. Sus rasgos empezaron a desencajarse. Yo recordé las muchas noches en las que despertaba empapado en sudor, soñando con unas manitas del tamaño de un recién nacido que me buscaban, y el llanto incesante de aquel bebé bañado en sangre. Victoria me ocultó que se había deshecho de nuestro hijo. Doña Beatriz siempre había hecho la vista gorda con nuestra relación, pero jamás permitiría que un heredero de los Vega tuviera mi sangre. Aquel día, me arrodillé por primera vez ante doña Beatriz, suplicándole piedad.
Le juré que me llevaría al niño y desaparecería de la vida de Victoria para siempre, con tal de que no la obligara a abortar. Por supuesto, ella no aceptó. Con un simple gesto de su mano, varios guardaespaldas de traje negro me rodearon, me inmovilizaron y me encerraron en una habitación. Tras una inyección de anestesia, perdí el conocimiento. Cuando desperté, me informaron de que Victoria ya había interrumpido el embarazo. Ella no regresó al apartamento hasta un mes después. Tiempo después, doña Beatriz me entregó los 5 millones para que me alejara de Victoria definitivamente. Santiago estaba a punto de regresar al país para hacerse cargo de los negocios de la familia Castillo, y mi presencia al lado de Victoria ya no era tolerable. Acepté de inmediato, y mi prontitud dejó a doña Beatriz desconcertada. Con una sonrisa cargada de desprecio, me soltó: siempre lo supe, solo estabas con ella por el dinero. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Yo no tenía poder, ni influencias, ni una familia que me respaldara. Incluso aquel hijo que tanto anhelaba me fue arrebatado por la fuerza. Si no fuera por este compromiso laboral, jamás habría vuelto a poner un pie en esta ciudad. Al regresar del café al apartamento, Victoria me esperaba con la mesa llena de comida que ella misma había preparado. Solo entonces me di cuenta de que hoy era mi cumpleaños. Era evidente que se había esforzado mucho. Preparó 8 platos y una sopa. Todos mis favoritos. En el dorso de sus delicadas manos, había nuevas cicatrices de quemaduras. De pronto, las luces se apagaron y Victoria, sosteniendo un pastel exquisito, comenzó a cantarme el cumpleaños feliz. Victoria jamás se había molestado en celebrarme un cumpleaños. Verla así ahora no me transmitía la más mínima calidez. La observaba bajo la luz de las velas y no podía dejar de pensar cómo era capaz de celebrarme el cumpleaños mientras organizaba simultáneamente su boda con Santiago Castillo. Acercó el pastel hacia mí con una mirada llena de esperanza. Sopla las velas, me pidió. Al ver que yo no reaccionaba, insistió: vamos, siéntate y sopla las velas. Finalmente, bajo su mirada expectante, soplé las velas. Cuando las luces volvieron a encenderse, Victoria puso un regalo frente a mí. Era una caja de terciopelo azul que contenía 2 alianzas exquisitas. Eran los mismos anillos de pareja que yo había comprado hace años y que no me llevé cuando abandoné el apartamento. Sin embargo, bajo la luz, esos anillos que brillaban con destellos plateados me resultaban ridículos y grotescos. Victoria, con cautela, me preguntó: ¿quieres probártelos? La miré fijamente y, con voz pausada, le pregunté: ¿te casarías conmigo? Tras mis palabras, Victoria se quedó en silencio. El ambiente se volvió gélido y el silencio era casi aterrador. Intentó acariciarme la mano, pero la esquivé, dejando su gesto suspendido en el aire de forma incómoda. Aunque no respondió, yo ya conocía la respuesta. Victoria nunca renunciaría a su alianza con Santiago Castillo ni se casaría conmigo. Era una verdad que yo ya había aceptado hacía 2 años. Lo único que ella quería era que yo siguiera siendo su dócil mantenido. Levanté la vista hacia ella y le dije: yo también tengo un regalo para ti. Pareció intuir lo que iba a decir e intentó frenarme. Pongámonos los anillos primero. Sí, ignoré sus palabras y entré en la habitación. Del fondo de un armario, saqué una caja. Dentro estaba todo lo que alguna vez compré con ilusión para nuestro hijo que nunca llegó a nacer. Ropa y juguetes que jamás llegaron a estrenarse. Al ver la caja, el rostro de Victoria se desencajó por completo. Apartó la mirada y preguntó, fingiendo ignorancia: ¿para qué me enseñas esto? Señalé la pequeña ropa y dije: mira esto. Imagina lo tierno que se habría visto con ella puesta. Seguro que se habría visto adorable con ella. Me habría llamado papá y a ti mamá, pero él ya nunca volverá. Victoria tomó el cuchillo y comenzó a cortar el pastel, pero le temblaba tanto la mano que la palabra felicidad escrita en la tarta quedó destrozada al instante. ¿Ves? Es imposible que seamos felices, le dije. Ella respondió con voz rota: Mateo, deja de bromear, comamos pastel, hoy es tu cumpleaños. Yo le interrumpí: nuestro hijo se fue en el momento en que decidiste ocultarme que te deshacías de él. Desde ese entonces, supiste que no había vuelta atrás. La mano de Victoria finalmente se detuvo. Se cubrió los ojos con las manos, incapaz de articular una frase coherente. Al fin, estalló en llanto. Al ver a la poderosa Victoria Vega tan hundida, solté una carcajada amarga. La miré fijamente y dije con frialdad: o mejor dicho, siempre supiste que nuestro hijo no tenía lugar en tu vida, pero jamás me lo dijiste. Me dejaste esperar como un idiota, ansiando su llegada. Hace 2 años, me dijiste que te ibas de viaje de negocios al extranjero. En cuanto te fuiste, doña Beatriz apareció con sus hombres. Durante ese mes, desapareciste de la faz de la tierra. No respondías llamadas ni mensajes. Y casualmente, volviste justo cuando acepté el dinero de tu madre para marcharme. Aquel día incluso faltaste a la Junta General de Accionistas al enterarte. Pero nada de eso hará que te perdone por ocultarme que habías abortado a nuestro hijo. Victoria me miró y finalmente balbuceó: lo siento, yo solo. Su voz se quebró por los sollozos. Estaba desesperada por explicarse.
Pero cuanto más lo intentaba, menos palabras le salían. Aquella estratega implacable del mundo de los negocios, era incapaz de terminar una sola oración. Al ver sus ojos enrojecidos, mis propias lágrimas de rabia brotaron. Victoria, no mereces mi perdón. Jamás. Salí del apartamento y caminé sin rumbo durante horas. Solo cuando empezó a despuntar el alba, me di cuenta de dónde estaba. Había llegado a la playa donde Victoria y yo nos conocimos por primera vez. En aquel entonces, mi abuela acababa de fallecer. Siguiendo su última voluntad, esparcí sus cenizas en el mar. Siempre que la echaba de menos, venía aquí a sentarme durante horas. Aquella vez, un niño cayó al agua. No lo pensé dos veces y me lancé a rescatarlo, pero una ola me golpeó con fuerza y me arrastró hacia el fondo. Cuando sentí el agua invadir mis pulmones, me di cuenta de que no sabía nadar. Justo cuando creía que iba a morir, apareció Victoria. Ese fue nuestro primer encuentro. Ella me llevó al hospital. Al saber que no había sido un intento de suicidio y verme tan vulnerable, se quedó a mi lado toda la noche cuidándome. En ese momento yo no sabía nada de su estatus social, solo pensé que era una mujer cálida y atenta. Me recordó a mi abuela, que también velaba mis sueños cuando enfermaba. Poco después, al graduarme de la universidad, fui a una entrevista de trabajo y resultó ser su empresa. Sin embargo, ella me ofreció un puesto diferente, ser su amante, y así acepté convertirme en su mantenido. El primer año, Victoria me complacía en todo, pero entonces supe de la existencia de Santiago Castillo, aquel hombre que se parecía tanto a mí. Fue entonces cuando comprendí que su matrimonio estaba pactado desde hacía tiempo, pero yo cometí el error de querer más que dinero. Crucé la línea, deseaba una vida juntos, una familia normal, tener 1 o 2 hijos adorables, pero nada de eso era posible. Su familia jamás permitiría que ella eligiera libremente con quién casarse. Blanca me encontró sentado en la arena, donde había pasado horas absorto en mis pensamientos. Al terminar el proyecto, Victoria y Santiago terminaron la construcción del hotel para su boda. Blanca y yo regresamos a Tailandia. Tiempo después, la noticia de la ruptura del compromiso entre Victoria Vega y Santiago Castillo inundó las redes. Más tarde, doña Beatriz me buscó, acusándome de haber arruinado la alianza entre las familias Vega y Castillo. Miré su rostro desencajado por la furia, y respondí con calma, solo dije la verdad. Eso es todo. Antes de irme de la cafetería aquel día, le había dicho a Santiago, Victoria solo se ama a sí misma. 2 años después, mi empresa abrió una filial en China. Debido a mi buen desempeño y por ser nativo, me nombraron director de la sucursal. Al principio, el trabajo me tenía desbordado, pero tras 2 meses, todo empezó a encarrilarse. Ese día, al revisar un contrato de colaboración, vi un nombre familiar, Victoria Vega. Me quedé paralizado en mi sillón durante un largo rato, hasta que mi secretaria me llamó 2 veces para sacarme de mi trance. Me informó de que la empresa cliente nos citaba a las 8 de la noche en un restaurante para discutir el proyecto. Al llegar, me encontré de nuevo con ella tras tanto tiempo. En realidad, no era que no la hubiera visto. Su rostro aparecía frecuentemente en portales financieros y programas de economía. Estos 2 años, las noticias sobre ella eran constantes, una presidenta brillante y soltera. Al verme, me tendió la mano, con una sonrisa segura y radiante. Dijo, ¿cuánto tiempo? Estreché su mano brevemente. Al sentir el contacto de su piel, la solté de inmediato. ¿Cuánto tiempo? Asentí. Esa noche nos comportamos como verdaderos socios comerciales, sin mencionar nada del pasado. Al terminar la reunión, no pude evitar hacerle la pregunta que me carcomía. ¿Por qué elegiste colaborar con nuestra empresa? Victoria sonrió con ligereza. Ya habíamos trabajado con su sede central, y me pareció una excelente opción. Además, veo mucho potencial en este nuevo proyecto. Me quedé en silencio, hasta que ella añadió, no creerás que lo hice por ti, ¿verdad? Me quedé atónito un segundo, y luego me burlé de mí mismo internamente. Parecía que, después de tantos años, yo era el único que seguía atrapado en el pasado. El proyecto con la empresa de Victoria nos llevó un mes de trabajo intenso. Alguien sugirió celebrar que era nuestro primer gran contrato. Para no desanimar al equipo, acepté. La fiesta de gala fue en la playa, con flores, música y fuegos artificiales, un ambiente muy romántico. Ese día, animado por el éxito, bebí un par de copas de más. Entre la bruma del alcohol, me pareció oír que alguien me llamaba. Cuando desperté, estaba en la habitación de un hotel. A mi lado, descansaba Victoria, sin una sola prenda de ropa. Me sentí confuso. Hace muchos años, ella solía despertar así en mis brazos cada mañana. Por un momento pensé que no era un sueño y que Victoria y yo estábamos juntos de nuevo. Al abrir los ojos y verme, ella habló con voz ronca. Yo apreté los labios, guardando silencio. No sabía cómo enfrentar nuestra situación actual. ¿Éramos amantes de nuevo o solo había sido un accidente? Al ver mi duda, ella se adelantó. Lo de anoche fue un accidente. No te preocupes. Ambos somos adultos. No voy a pedirte que te hagas responsable. Abrí la boca para replicar.
furioso, pero antes de que pudiera decir nada, ella ya se había vestido y salido por la puerta sin mirarme ni una sola vez. Nuestra relación volvió a un punto gélido. Desde esa noche, ambos evitamos cualquier contacto de forma consciente, hasta que, 2 meses después, Blanca me llamó. Me dijo que estaba en el hospital y que había visto a Victoria en el departamento de ginecología y obstetricia. Blanca había regresado a China antes que yo por la salud de su madre. Allí conoció a un nuevo novio y se había quedado embarazada recientemente. Hoy había ido a su revisión rutinaria cuando se cruzó con Victoria por casualidad. Victoria no la vio, pero Blanca se quedó preocupada y sintió que debía decírmelo. Los recuerdos de hace años inundaron mi mente. No dije nada. Colgué y marqué el número de Victoria, pero tras muchos tonos, no respondió. Tomé las llaves del coche y me dirigí directo al hospital. Tras saltarme 3 semáforos en rojo, finalmente la encontré. En su mano sostenía el informe médico. Pude ver claramente el texto: embarazo de 4 semanas. Con los ojos inyectados en sangre, la agarré de la mano con fuerza. ¿Es que piensas volver a abortar a mis espaldas?, le espeté. El médico, sentado frente a nosotros, intervino. ¿Es usted el familiar? El feto se desarrolla perfectamente. Ella ha venido a un chequeo. No asuste a la paciente de esa manera, añadió el doctor, devolviéndome a la realidad. Miré a Victoria, sorprendido. ¿Solo has venido a un chequeo? Victoria, con los ojos llorosos, asintió. Esta vez, tendré a nuestro hijo. Mi mano, que aún sostenía la suya, empezó a temblar, hasta que ella apretó mi mano con fuerza. En ese momento supe que Victoria y yo tendríamos un nuevo comienzo.